Buenos días, un abrazo a todos, feliz día, muchas gracias por conectarse a este simposio de enfermedad renal diabética. Es un esfuerzo que hemos hecho con el grupo de nefrodiabetes de la Asociación Colombiana de Nefrología y es para mí un gusto hablar en esta mañana acerca de la insulinoterapia en enfermedad renal diabética. Este es mi conflicto de interés. Para esta presentación dejo claro que no tengo ningún conflicto de interés. Para el día de hoy quisiera que revisáramos un poco acerca de la definición del problema, cuál es el papel de la insulina en la enfermedad renal diabética y qué situaciones particulares debemos tener en cuenta con nuestros pacientes. Seguramente durante el tiempo que estamos en este simposio ya hemos revisado la importancia y la complejidad que tiene la diabetes y la enfermedad renal diabética en nuestro medio y en todo el mundo. Claramente es una de las pandemias silentes que hemos venido enfrentando en cada año y sabemos que esto tiende a empeorar. Para dentro de unos 25 años vamos a tener un aumento hasta de un 65% en el diagnóstico de diabetes y con todas sus comorbilidades, adicional a todo el costo y las complicaciones que implica tener enfermedad renal diabética. Y si sabemos cómo intervenirla, podríamos modificar el curso natural de esas complicaciones. Ya estudios como el steno, que ya son un poco tienen una trayectoria aproximadamente 12 años, nos han mostrado cómo esa intervención multifactorial es la que puede marcar beneficios y la que puede marcar mejores desenlaces. Aquí tengo unos resúmenes de lo que implica y lo que nos mostró el estudio Steno, donde bajar la tensión arterial, tener un buen control metabólico, también intervenir en los lípidos, utilizar la nefroprotección usual con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensinógeno, nos van a influenciar en tener mejores resultados con estos pacientes. Y estamos hablando de principios de los años del siglo, donde todavía no teníamos todas estas moléculas con capacidad nefroprotectora, sino el tratamiento que podría decirse hoy en día basal o usual. Y vemos aquí cómo intervenir en todas estas variables también tiene un impacto tanto en la mortalidad de estos pacientes como en la progresión a enfermedad renal crónica. Entonces, aunque estemos hablando de la importancia de evitar o de no tener una mejor visión, no solo la visión glucocéntrica, es importante tener en cuenta que un adecuado control e intervenir en forma multidisciplinaria va a llevar a mejores desenlaces en enfermedad renal diabética. ¿Y qué pasa con nuestra nefropatía diabética y la enfermedad renal? Pues hay riñones que no duelen, hay órganos que no duelen, hay órganos que no se sienten y uno de ellos es la enfermedad renal y la nefropatía diabética. Si vemos nuestros pacientes, si no tienen un adecuado seguimiento, tamizaje e identificación, probablemente podamos encontrar que al momento de su diagnóstico vamos a tener un severo compromiso renal. Y una vez está instaurada esta enfermedad renal, los desenlaces tienden a ser peores. Entonces sabemos, aquí tenemos la clasificación de KDIGO de 2012, donde nos semaforiza de forma muy clara el riesgo de estos pacientes que tienen menor tasa de filtración glomerular y mayor albuminuria. Y este riesgo es riesgo de deterioro de la enfermedad renal y es riesgo de mayor morbilidad y mortalidad y riesgo de mayores desenlaces cardiovasculares. Entonces, tener una enfermedad renal desde estadios que uno podría decir tempranos, como por ejemplo un estadio 1 con albuminuria, ya nos marca un cambio en el riesgo de estos pacientes. A la luz de las nuevas tecnologías y nuevas moléculas, sabemos cómo poder intervenir esto. Sin embargo, no todos nuestros pacientes aplican para estas intervenciones y de todos modos, nuestra mente y debemos tener muy claro cómo intervenir para que retrasemos ese deterioro renal y retrasemos ese ingreso a diálisis de nuestros pacientes. Debemos tener muy claro
que hay momentos en los cuales podemos utilizar medicamentos y una de las contraindicaciones en muchos escenarios es la tasa de filtración glomerular. Y entonces se nos limitan las posibilidades como nefrólogos, como internistas, de tratar en forma adecuada esa diabetes sin lograr las metas glucocéntricas que quisiéramos tener. Estoy hablando de básicamente el control metabólico. Entonces debemos tener en cuenta hasta dónde podemos llegar con los medicamentos y vemos cómo moléculas tan importantes en el control de la diabetes como la metformina la debemos usar con precaución en tasas reducidas y suspenderla una vez tenemos estadios avanzados de enfermedad renal. Las moléculas que nos han mostrado nefroprotección también tienen una contraindicación de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Nos muestran seguridad los inhibidores de DPP4, aunque hay que hacer ajuste de dosis en algunos de ellos. Sin embargo, a lo largo de todo el transcurso de la enfermedad renal, vemos que los medicamentos que sí podemos utilizar, independiente de la tasa de filtración glomerular, es la insulina. Y por eso debemos saber acerca de cómo usar insulina, cuándo ofrecer insulina, qué precauciones debemos tener con la insulina. Otras moléculas que podemos considerar, como los análogos del GLP-1, igualmente hasta el momento no tienen la autorización para utilizarlo en la enfermedad renal crónica en estadio 5. Entonces, como decía hace un momento, es supremamente importante que conozcamos acerca de cómo usar la insulina, la importancia de la insulina y ofrezcamos a nuestros pacientes una insulinización oportuna, permitiendo conocer los beneficios, los riesgos y teniendo muy claro para qué y hasta qué momento y cómo usarla. Definitivamente la insulina, en este año que se cumplen los 90 años del uso y el conocimiento de esta molécula, pues ha marcado un hito en la historia de la diabetes. Francamente, la diabetes tipo 1 pues pasó de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad tratable. Y en nuestros pacientes con diabetes tipo 2 pues se convierte en una importante herramienta en esa intervención metabólica que sabemos tiene un impacto en morbilidad y mortalidad. ¿Y qué nos dicen las últimas recomendaciones de enfermedad renal diabética? Esta es la publicación de KDIGO 2020, de la cual pues hablaremos al final de nuestro simposio, presentando nuestra adopción de guías. ¿Qué nos dice en qué momento consideramos la insulina? Y miren la insulina en dónde se va a tener una cabida. Entonces, en nuestros pacientes con tasa de filtración reducida, donde podemos considerar el uso de IDPP4 e insulina, en nuestros pacientes en los que necesitemos un alto poder de control metabólico, donde también tienen impacto los análogos del GLP-1, y en tercera línea, es decir, considerarlos, pero probablemente con más precaución, cuando consideremos estrategias de bajo costo, cuando el problema sea el peso y el mal control metabólico, en los pacientes que definitivamente no quieran tener medicamentos inyectados y cuando consideremos la hipoglicemia como un problema. En todos estos escenarios deberíamos considerar con más precaución, pero como una posibilidad del uso de la insulina. ¿Qué ventajas tiene la insulina? Pues su potencia en el control metabólico, que prácticamente es de los pocos medicamentos que podemos considerar en diálisis y que si se compara con otras moléculas podría considerarse menos costosa. Sin embargo, las complicaciones asociadas cuando no la utilizamos en la forma adecuada pueden tener un efecto contradictorio en el evento del costo. Esta es la guía de KDIGO de enfermedad renal diabética, donde ubican la insulina en esta segunda línea de tratamiento al lado de los inhibidores, tercera línea de tratamiento, al lado de los inhibidores de DPP4 en los estadios de enfermedad renal avanzada que ya han tenido un análogo del GLP-1 o un inhibidor del ISGLT2. ¿Y
particularidades tiene la insulina? Pues que es una molécula irreemplazable en el control de la diabetes. Definitivamente tiene una capacidad ilimitada para el control metabólico y, como lo vimos, no tiene contraindicaciones a lo largo de todo el desarrollo de la enfermedad renal diabética y la enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos una capacidad, estas son sus ventajas, una capacidad de control metabólico ilimitado. Sin embargo, las desventajas es que pueden tener un aumento en el riesgo de la hipoglicemia y un aumento en un mal control de peso con una sobreganancia de peso, que son dos ítems muy importantes a la hora de tener en cuenta en la formulación. Y así nuestros pacientes con enfermedad renal diabética se mueven en dos escenarios catastróficos que pueden ser antagónicos y que los vemos en el día a día. Por un lado, tendencia o mal control metabólico con todas las complicaciones celulares e inflamatorias que conocemos que pueden llevar al mismo deterioro de la enfermedad renal diabética y las otras complicaciones micro y macrovasculares. Y por el otro lado, el riesgo aumentado de la hipoglicemia que se presenta por la misma fisiopatología de la enfermedad renal diabética y la fragilidad que tienen nuestros pacientes, produciendo y teniendo tendencia a todas estas desenlaces inadecuados que igualmente no son deseados. Es así como debemos tener en cuenta como unas indicaciones racionales para insulinizar a nuestros pacientes. Entonces, si tenemos una enfermedad intercurrente grave, por ejemplo, en este momento que estamos abocados a la pandemia de COVID, vemos cómo muchos de nuestros pacientes requieren insulinización. En la gestación, con inadecuado control metabólico, cuando tenemos una falla a los antidiabéticos orales o a las otras estrategias farmacológicas que hayamos usado, cuando tenemos hemoglobina glicosilada, algunas guías hablan que si tenemos al momento de la evaluación una hemoglobina glicosilada más de 9 o 10%, y son rangos variables en los que he visto se mueve, considerar la insulina por esa potencia en el control metabólico. Cuando tenemos fallas, los síntomas de falla de célula beta, poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, pues probablemente utilizar otras estrategias metabólicas no sea la mejor opción. Cuando tenemos cetonuria, en el momento de las crisis hiperglicémicas, cetoacidosis o estado hiperosmolar, y en nuestros pacientes en diálisis. Y cuando decido y tengo cualquiera de estos escenarios, tengo que pensar en estas palabras claves: individualizar, definir cuál es la meta metabólica que yo me propongo con mi paciente para disminuir los riesgos de la insulinización, que básicamente es la hipoglicemia, intentar el esquema más simple y enseñar a nuestros pacientes la importancia de la automonitorización, es decir, vincular aún más a nuestro paciente, comprometerlo con su enfermedad y enseñarle cómo manejar identificar y manejar las posibles complicaciones de este tratamiento. La mayoría de nuestros pacientes tienen temor al inicio de la insulina, y es que iniciar un inyectable puede ser una cosa a lo que se ha temido, más todos los mitos que existen alrededor de la insulina, que puede acelerar la nefropatía diabética o que puede acelerar la retinopatía u otras complicaciones. Incluso muchas personas la asocian con mayor riesgo de morir. Entonces es muy claro y muy importante la educación de nuestros pacientes y entender que si en un momento se indica este tratamiento es porque es necesario. ¿Y qué esquemas podemos ofrecer? Entonces, lo que les decía hace un momento, considerar el esquema más simple. Entonces podríamos pensar en un esquema basal. Si no logra un adecuado control y vemos que hay picos de hiperglicemia, un basal plus o un basal modificado, donde se va a ofrecer un bolo único durante el día, que me ha parecido una estrategia muy sencilla y amigable con la mayoría de nuestros pacientes, o esquemas más complejos que incluyen múltiples bolos de acuerdo al control metabólico. Y en último, en los pacientes tipo 2 se puede considerar, cuando exista riesgo de hipoglicemia y mal control metabólico, el uso de la bomba de insulina. Esta es un esquema de cómo es la liberación usual de la insulina en estados basales.
Una vez se tiene una ingesta, pasamos a unos picos que van a aparecer en forma fisiológica posterior a la ingesta. Recordemos que la principal estímulo para liberación de insulina es la ingesta. Y una vez se tiene el pico de hiperglicemia, que sería aquí, una vez se tiene la ingesta, aparece el aumento de la insulina que intenta regular los niveles de glucosa para mantenerlos en estadios fisiológicos. Intentar semejar esto es lo que intentamos hacer con nuestros pacientes una vez decidimos utilizar una insulina. Estas serían algunas de las recomendaciones: cómo iniciar la terapia insulínica, iniciar con una dosis intermedia nocturna de acción prolongada, nocturna o matinal, ajustar según las glicemias cada 3 días, proponiéndonos una meta razonable de acuerdo a los riesgos de hipoglicemia, que puede estar entre 70 y 130 miligramos por decilitro en ayunas, reducir si vemos que hay tendencia a hipoglicemia, reducir progresivamente, y esto es muy importante, la educación. A veces nos lleva mucho trabajo educar en todos estos procesos a nuestros pacientes, y es muy importante estar de la mano de un grupo multidisciplinario con enfermería que pueda orientar a nuestros pacientes tanto en la monitorización como en el proceso de titulación. Si después de ya tener un tratamiento vemos que persiste y que estamos fuera de las metas propuestas, aquí no solo hemoglobina mayor a 7%, sino de la que hayamos propuesto, considerar adicionar esquemas adicionales de almuerzo o esquemas basales, esquemas bolo en diferentes momentos de las comidas. Aquí tenemos el esquema basal plus, que es el que les decía, se ofrece una insulina de acción larga o intermedia. Para este caso, este esquema está glargina o de Temiro NPH, donde se va a aplicar un bolo generalmente en la comida principal, almuerzo, que va a evitar que haya ese pico postprandial y un mejor control metabólico. O esquemas más complejos, donde voy a utilizar la insulina de acción prolongada adicional a un bolo preprandial. Entonces, en línea en rojo podríamos decir que es la insulina basal, la insulina de acción prolongada o intermedia, y en las líneas rojas estarían los bolos. ¿Qué problemas tenemos? Cuando más intentamos intensificar, pues podemos llegar a un mejor control de hemoglobina glicosilada, pero aparece nuestro enemigo, que es la hipoglicemia, con todas esas complicaciones y eventos que queremos y que deberíamos intentar evitar. En cuanto a qué insulina usar, pues nos encontramos que hay una gran variedad de posibilidades farmacológicas. Entonces tenemos insulinas que se pueden clasificar según su origen, como humanas o biosintéticas, o insulinas análogos de la insulina, o según su rapidez, que esta tal vez es la opción más, la clasificación más útil para nuestro ejercicio, considerar el tiempo de la duración de la acción, en donde vamos a encontrar insulinas lentas o intermedias, insulinas rápidas, y aunque han entrado en desuso, pues las premezclas. ¿Y cuál insulina podemos considerar en las pacientes con enfermedad renal diabética? Y en esto sí es que hay mucha discusión, y podemos considerar que cuál sea mejor. Probablemente, ¿qué diferencia los análogos diferentes, los análogos versus la insulina humana y la insulina regular? Y básicamente es la seguridad. Cuando revisa los diferentes ensayos acerca de la potencia, la insulina es tal vez la única herramienta farmacológica que, si se usa en la forma y dosis adecuada, nos garantiza lograr las metas de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, conforme mejora la hemoglobina glicosilada, aumenta el riesgo de hipoglicemia. ¿Y en qué se diferencian los análogos? En esa seguridad que nos ofrecen, que es particularmente importante en nuestros pacientes con enfermedad renal diabética.
Entonces, como les decía, pensemos en la duración y cómo actúan estas insulinas. Entonces, aquí tenemos, vamos a hablar primero de los análogos y de la insulina cristalina, los insulinas prandiales. Entonces, aquí vemos cómo la insulina tiene un esquema de un inicio más o menos un pico a las 2 horas de aplicación, con una duración que puede ir en forma adecuada como hasta las 6 horas y una eliminación total a las 10 horas. Entonces, en un momento, pues era la opción que teníamos. ¿Qué ventajas tendrían los análogos rápidos? Que aquí están los 3 que conocemos, que tienen una liberación más rápida, que le permite a la persona aplicarla inmediatamente antes, no necesariamente mucho tiempo antes como era necesario con la insulina cristalina, porque miren que el pico era a las 2 horas, en esta se desplaza más o menos a los 40 minutos. Entonces, nos permite aplicar la insulina más cerca del momento de la alimentación, del momento de la ingesta, y que tiene un pico con una menor duración. Entonces, así, al siguiente momento de la ingesta o el siguiente momento del pico hiperglicémico, no va a haber tanta insulina residual y cuando se aplique un segundo bolo vamos a tener menos riesgo de hipoglicemia. En cuanto a la insulina de acción intermedia, pues fue la que utilizamos muchos años, la insulina NPH humana. La insulina prolongada intermedia, Levemir, que tiene una duración un poco mayor a través del tiempo con unas mesetas más prolongadas que nos permiten ser una insulina de acción intermedia. Y insulinas prolongadas como Toujeo o como Degludec, que van a tener una estabilidad mayor a través del tiempo con unas vidas medias, lo que nos van a favorecer que haya esa, niveles prolongados constantes necesarios para evitar los picos de hiperglicemia. ¿Qué nos dicen las guías con respecto al uso de estos análogos? Lo que decía hace un momento, no hay diferencias significativas en cuanto al control metabólico de los análogos versus la insulina humana. Sin embargo, las ventajas están relacionadas con la seguridad, con la adherencia y con la simplicidad de los esquemas que podemos ofrecer, lo cual es supremamente importante al momento de educar e iniciar el tratamiento. La insulina humana regular está relacionada con mayores eventos de hipoglicemia, por lo tanto se debe evitar su uso con tasas de filtración menores a 45 mililitros minuto. En los pacientes con tasas de filtración de menos de 45 mililitros minutos se prefiere el uso de los análogos de larga acción de Temir o Glargina U100, y en los casos de hipoglicemias considerar insulinas de acción ultralenta como insulina de Gludec o insulina Glargina U300. Esto es para terminar, recordemos, y es una de las cosas en las cuales debemos hacer énfasis, es la individualización de las metas de nuestros pacientes. No todos nuestros pacientes requieren y van a lograr este 6.5% ideal. Habrá personas que tienen mayor riesgo de hipoglicemia o por sus mismas complicaciones o estilos de vida donde no podemos pensar en esto como una meta posible, y debemos asumir metas más seguras, como por ejemplo hemoglobinas alrededor de 7,5 o hemoglobinas alrededor de 8 para hemoglobinas glicosiladas para mantener, como meta de control metabólico. ¿De qué va a depender eso? De la severidad de la enfermedad renal crónica, si estamos hablando de enfermedad renal crónica, de las complicaciones asociadas o de los mismos estilo de vida del paciente y la posibilidad de que tenga efectos adversos. Un mensaje final: nuestros pacientes son diversos, nuestros pacientes tienen diversos riesgos, nuestros pacientes tienen diversas comorbilidades y como médicos estamos hoy en día obligados a dos cosas: no caer en la inercia y ofrecer la mejor terapia con unos objetivos claros en nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.